Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta es la clase de escuela dominical del día 2 de agosto del año 2020 y damos muchas gracias a Dios porque nos puede permitir avanzar en nuestro estudio de la doctrina de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y antes de entrar en materia, como hacemos cada ocasión, quisiera darle la bienvenida a mis hermanos que me acompañan hoy y también queremos tener una palabra de oración. Pero, bueno, pues dejo que cada quien se presente si gustan otra vez. Soy Diana Aguilar, de Medellín. Okay. Estamos aquí muy contentos de estar aquí nuevamente en la escuela dominical virtual. Que Dios les bendiga. Hola, buenos días. Yo soy Amanda Caballero y pues... Buenos días, Héctor Rodríguez. Me da gusto estar aquí otra vez. Muy bien, damos gracias a Héctor y a Ana Gaby que nos reciben en su casa. Esta es la tercera sesión, como mencionamos, de nuestro estudio. Y hoy los que nos han seguido podrán ver que no nos acompaña Rogelio Hernández, el joven de los veintitantos. Él tuvo un compromiso de fuerza mayor, pero en su lugar hemos invitado a la hermana Diana Aguilar. Así es de que hoy tenemos representación de varones, de femenil y de jóvenes de nuestra iglesia. Y para entrar en materia, les voy a invitar a que tengamos una palabra de oración. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en este día, en este momento, venimos ante ti porque vamos a estudiar tu palabra. Y siempre que vamos a estudiar tu palabra, queremos recordar y pedirte que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros sea nuestro maestro personal por excelencia. No decimos esto como una frase repetitiva sin sentido, sino como una necesidad y una petición especial. Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el que nos guía a toda verdad. Nosotros reconocemos a la Biblia como autoridad, pero Señor, no queremos acumular conocimiento solamente para tener más información y mucho menos para envanecernos. Queremos aprender de tu palabra para aplicar a nuestra vida y para tratar de ser para tu honra y gloria. Te doy muchas gracias porque nos permites tener esta tercera sesión de estudio. Gracias por la vida de Héctor, de Amanda y de Dianita, que hoy están aquí conmigo. Y permite, Señor, que todos los que estamos participando en esta clase, ya sea de manera presencial, nosotros 4, y de manera virtual, todos los que lleguen a oír esta sesión, reciban bendición en su vida y tomen retos y pueda haber aprendizaje que sea para que seamos mejores cristianos. Oramos siempre reconociendo que somos pecadores y confiando solamente en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, vamos a entrar en materia y yo quiero preguntarles libremente, ¿verdad? El que quiera comentar. Hasta ahora, bueno, Diana se va integrando, pero Héctor y Amanda, ¿qué es lo que recuerdan que hemos estudiado hasta este momento? Algo que nos haya llamado la atención. Héctor, Amanda, con confianza. Pues hemos estado hablando sobre la Iglesia del Nuevo Testamento. Uh-huh. En la sesión pasada primero vimos qué es, y luego cuáles son sus mandatos, o sea, pues para qué sirve y de dónde salió o quién la creó, que vimos que era el Señor Jesucristo. No sé, algo que agregar, tío Héctor. Sí, me pareció muy, otra vez confrontativo cuando leíamos el objetivo, donde habla del tema de... Entendemos que es un grupo de personas que han sido creyentes, que son bautizadas, pero cuando dice que se han comprometido a proclamar el mensaje del Evangelio y que ejercen los dones, privilegios y responsabilidades que marca la palabra de Dios. Ahí es donde te hace un poquito de ruido decir, a ver, ¿cómo está mi participación en base a este objetivo de la iglesia local? Y pues bueno, nos ponemos ahí en qué posición estamos y es una área de oportunidad para poder mejorar cada uno de nosotros como miembros de una iglesia y comprometernos decididamente con nuestra iglesia. Y estarnos, yo pienso, Héctor, evaluando, ¿verdad? Porque en realidad no puede uno decir, yo ya estoy comprometido con mi iglesia local. Estoy luchando cada día por estar comprometido con mi iglesia local. Y claro, parto de un punto de partida en donde digo, pertenezco a esta iglesia,
yo hago la parte que me toca, pero a veces en el día a día pues flaqueamos, ¿verdad? Algunos aflojamos el paso y precisamente por eso somos una iglesia, porque somos un grupo de creyentes que también tratamos de apoyarnos unos a otros. Yo quisiera en este día pedirle a Diana, si nos ayudas, Diana, a leer el versículo clave para recordar, y como habíamos mencionado, en cada sesión vamos a estar recordando el versículo clave, vamos a ver el objetivo de la clase de manera puntual para luego avanzar a nuestra siguiente sección. ¿Nos ayudas, Diana, con el versículo clave? Claro que sí. El versículo clave es Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias, Diana. Ese es el verso base que estamos teniendo para todo el estudio, ¿verdad? Héctor, ¿por qué no lees tú el objetivo de nuevo completo para tenerlo de recuerdo? Dice el objetivo ahí en la primera página de la lección, dice que el alumno comprenda que la iglesia del Nuevo Testamento es un cuerpo local formado por creyentes en Jesucristo, bautizados conforme a los requisitos señalados por la Escritura, que se han comprometido a proclamar el mensaje del Evangelio y que ejercen los dones, privilegios y responsabilidades que marca la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y recordando un poco lo que hemos visto, si se acuerdan, hablamos en la primera sesión de la definición de la iglesia, vimos la introducción, vimos el origen luego y la naturaleza de la iglesia en la sesión pasada. Y ahora vamos a entrar a otra sección de nuestro estudio que es la autoridad de la iglesia. Vamos a entrar a la autoridad de la iglesia y no sé si alguien nos quiere ayudar a leer la pregunta número 4 del material de apoyo. ¿Qué dice? Yo lo leo, dice, ¿cuál fue la primera ordenanza de la iglesia recién organizada en el ministerio de Cristo? Okay, la primera ordenanza de la iglesia recién organizada. ¿Alguien se acuerda cuál es la primera ordenanza? Héctor. El bautismo. El bautismo, muy bien, le vamos a poner una estrellita. Muy bien, el bautismo es la primera ordenanza. Y tenemos ahí, lo estuvimos comentando la clase pasada, que el próximo artículo de fe que vamos a estudiar, el número 14, está enfocado al estudio de la doctrina del bautismo, pero va muy ligado con la doctrina de la iglesia, así es de que no podemos dejar de mencionarlo como inherente a la doctrina de la iglesia. En nuestro cuaderno de apoyo, en nuestra lección, viene una respuesta sugerida. No sé si alguna de las damas quiere leerla, Diana o Amanda. Respuesta. La iglesia bautizaba directamente bajo la autoridad de Cristo durante su ministerio terrenal, lo que equivalía a un bautismo que hubiera sido administrado por las propias manos del maestro. Muy interesante ese detalle, ¿verdad? Dice lo que equivalía a un bautismo que hubiera sido administrado por las propias manos del maestro. Aquí a mí me surge una pregunta y con toda confianza a ver si podemos responder. ¿Se acuerdan ustedes qué decía o qué dice la Biblia con respecto a Jesús bautizando? ¿Jesús bautizaba personas o no bautizaba personas? Él mismo. ¿Se acuerdan? Así lo que puedan recordar. ¿Qué será? ¿Qué dicen? ¿Jesús bautizaba él mismo o no bautizaba? ¿No te acuerdas, Héctor? Bueno, aquí venía en uno de los versículos que tiene de apoyo esta pregunta. Ajá. Juan 3:22. Ajá. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Ok, pero luego más adelante, fíjense ahí en el 4, 1 y 2 tú mismo. Ajá. ¿Qué dice? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, ¿bautizaba o no bautizaba? ¿Qué dicen? Yo los leía. A ver, ¿quién quiere responder? ¿Amanda? Pues yo creo que no, yo creo que como dice la respuesta, no bautizaba como físicamente Jesús, sino sus discípulos con autoridad de él, lo que era equivalente a que fuera un bautismo administrado por las manos. Muy bien, ahora yo quisiera preguntar a los que nos están escuchando si quieren responder ahí por escrito, ¿por qué piensan que Jesús no bautizaba? Y aquí nosotros también, ¿por qué será que Jesús no bautizaba? La Biblia dice que Jesús no bautizaba sino los discípulos, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros vemos un pasaje que parece que dice algo, tengo que ir a todo el contexto.
Y entonces, si la Biblia dice literal, Jesús no bautizaba, quiere decir que Jesús no bautizaba. Es decir, Él no administraba el bautismo, Él no sumergía a las personas. La pregunta sería, ¿por qué será que no bautizaba? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué piensan que Jesús no administraba el bautismo? La Biblia no lo dice de manera textual, pero hay otra referencia por allá de Pablo, cuando escribe a los Corintios, que nos da un poquito de luz al respecto. Se los pregunto así nada más como una curiosidad del momento. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué Jesús no bautizaba? A mí lo que se me ocurre es simplemente por el hecho de que Jesús es Dios, que no hubiera gente que dijera, uy, a mí me bautizó Dios, entonces yo sí soy y tú no eres. Fíjate, es muy, muy interesante la respuesta, Amanda. Yo pienso igual que tú. Cuando ustedes lean primero a los Corintios, se pueden acordar ahí que había como que una contienda en los primeros capítulos de que tenían sus preferidos cada uno de los miembros de la iglesia. Yo soy de este y yo soy de este otro. Y entonces Pablo empieza a escribirles y en la parte del bautismo dice, yo doy gracias a Dios que a ninguno he bautizado. Y como que a lo mejor alguien que estaba ahí con él dice, Pablo, a lo mejor bautizaste a este, y dice la palabra, ¿verdad? Sabemos que la palabra es inspirada por Dios, y dice, bueno, bauticé a este y a este, pero de los que están ahí a ninguno he bautizado. Y entonces precisamente ahí derivamos esa posibilidad de que Jesús no haya bautizado, para que no anduviera la gente jactándose, a mí me bautizó Jesús. Ahora, ¿quién bautiza realmente? Lo vamos a ver en el próximo artículo de fe. Nos bautizamos con la autoridad de la iglesia. No es un individuo, porque si yo, Edgar Caballero, bautizo a alguien, pues el bautismo tiene la validez y la autoridad de Edgar Caballero, no de la iglesia. Pero por eso nosotros inclusive pedimos permiso a la iglesia para administrar el bautismo, ¿verdad? Vean qué interesante. Vamos a avanzar un poquito. ¿Alguien quiere leer la pregunta número 5 de nuestro estudio? Dice, ¿cuál fue la ordenanza que estableció el Señor en su iglesia? La ordenanza que estableció el Señor en su iglesia. Ahora entonces, si ya hablamos de la ordenanza del bautismo, aquí estaríamos hablando de otra ordenanza más. ¿Cuál sería esa segunda ordenanza? ¿Quién se acuerdan? O podemos buscar ahí en la Biblia, ¿verdad? La Santa Cena. La Santa Cena, o mejor dicha, la Cena del Señor, ¿verdad? ¿Tienen algún pasaje que apoye esa respuesta? Ya sabemos entonces que la primera ordenanza que dio el Señor Jesucristo a la iglesia es el bautismo, pero la segunda ordenanza es la Cena del Señor, la cena conmemorativa. ¿Y algún pasaje que nos hable de eso? Pues está acá en Lucas 22, 19 y 20. Ok. Y pues desde cuando se administró, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Muy bien, este es el artículo número 13 de nuestra declaración de fe. El 14 estudia la doctrina del bautismo y el siguiente, el número 15, estudia la doctrina de la Cena del Señor. Así es de que no vamos a profundizar ahora en ello, pero tenemos una respuesta sugerida. No sé si alguien me quiere ayudar a leerla, la respuesta que viene en el cuaderno. Cristo instituyó la Cena del Señor en su iglesia antes de partir de esta tierra, como un memorial y proclamación de su salvación en la cruz. Qué interesante, ¿verdad? Si entendemos la palabra memorial, sería como un recordatorio, ¿verdad? Como un memorial y proclamación de su salvación en la cruz. La obra que Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario. Y solamente yo quisiera recordarles algo que para mí es muy valioso destacar. El hecho de que el Señor Jesucristo celebró la Pascua en el aposento alto con sus apóstoles, porque eran judíos y obedecían entonces la ley de los judíos. Pero después de la Pascua es que el Señor Jesucristo instituye la cena, la ordenanza de la cena. Y acuérdense que por allí en uno de los pasajes dice, haced esto, haced esto. De ahí viene ese mandato del Señor para la iglesia, haced esto en memoria de mí. Entonces tenemos la ordenanza del bautismo dada a la iglesia, tenemos la ordenanza de la Cena del Señor dada a la iglesia. Ahora, una pregunta nada más de recordatorio. Cuando esto pasó, a lo mejor es una pregunta sencilla pero importante, cuando esto está pasando en la Biblia, ¿ya ocurrió el día de Pentecostés o no ha ocurrido?
el que se narra más, ¿se acuerdan? Allá en Hechos. O sea, todavía no pasa el Pentecostés, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia fue fundada antes del Pentecostés. Fue lo que platicamos. Okay. ¿Se acuerdan? ¿Ya se acuerdan? Muy bien. Muy bien. ¿Qué les parece si avanzamos un poco más? Llegamos a la pregunta número 6. Amanda, ¿la quieres leer? Sí, dice, ¿con qué propósito dejó autoridad también el Señor a su iglesia? Ese es un pasaje que vamos a estar viendo y viendo y viendo. No sé si alguien lo tiene, porque es un pasaje fundamental para la vida, para el ser y para el hacer de una iglesia del Nuevo Testamento. Si tu iglesia es una iglesia verdadera, tu iglesia local debe tener como el centro de su existencia este pasaje principal. ¿Lo tiene alguien, Héctor? ¿Lo tienes ahí? Sí, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Ese es el pasaje del que estábamos hablando, un pasaje fundamental para entender la doctrina de la iglesia que conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20. Y luego allí mismo viene la respuesta sugerida, el propósito con el cual el Señor dejó autoridad a su iglesia. ¿Para qué le dejó autoridad? ¿Quiere ayudarnos? Dianita, ¿nos ayudas, por favor? La respuesta de la pregunta 6. Antes de partir de regreso al cielo, el Señor Jesucristo dejó a su iglesia la autoridad para evangelizar, para bautizar y para enseñar. Esto con el propósito de que se cumpliesen sus órdenes. Muy bien. Dejó a su iglesia. Tal vez esa es una frase clave, ¿verdad? Dejó a su iglesia la autoridad para evangelizar, para bautizar y para enseñar. Yo quiero contarles una vivencia, obviamente como es vivencia de caso real, que nos ocurrió hace años en algún poblado lejano. Me invitaron a hacer un viaje misionero en la Sierra de San Luis y encontramos una congregación en un lugar muy alto, en una montaña, en donde ni siquiera había señal de teléfono celular. Y era muy simpático porque decían que cuando querías hablar por celular tenías que subirte a la piedra. Y entonces en la parte más alta había literalmente una piedra. Y entonces de alguna manera cuando uno se paraba ahí alcanzaba a ver señal de teléfono. Te movías de la piedra y no había señal, ¿verdad? Pero lo que quiero destacar es que este grupo de cristianos habían sido bautizados por una persona. Entonces cuando nosotros fuimos y hablamos con ellos y una iglesia se enfocó en ministrarlos y adoptarlos como misión, tuvimos una charla muy interesante con un obrero cristiano, puedo llamarle yo un misionero, que fue y les evangelizó y fue y los bautizó. Y entonces cuando nosotros platicábamos con este obrero, porque pudimos conocerlo, le felicitamos por su trabajo, le dijimos, es muy respetable lo que usted ha hecho y no queremos venir a incomodar a la gente, no queremos venir a causar ninguna polémica. Sin embargo, ellos nos buscaron, conocieron la doctrina bíblica, escritural, la doctrina de la iglesia, y platicando con este misionero, de todo el respeto, ¿verdad? Yo le preguntaba, ¿y a usted quién lo envió? Usted vino y predicó el evangelio, y eso es excelente, ¿verdad? Todas las personas necesitan tener a Jesucristo como Salvador, todas las personas. Pero luego Él administró los bautismos. Y entonces yo lo que le preguntaba es, si a usted lo envió una iglesia del Nuevo Testamento, pues nosotros no tenemos nada que hacer. Y entonces Él literalmente, con humildad, con claridad, con comprensión, dice, no, pues a mí me dio Dios la comisión. Y entonces cuando Él nos dice eso, nosotros respetamos su postura, no decimos que esa predicación del evangelio no tiene validez. La validez del evangelio consta o depende de la persona que entiende y cree y se arrepiente y pone su fe en Jesús. Y una persona que entiende el mensaje, que lo cree, que se lo apropia, es salva, y no tenemos nada que discutir al respecto. Sin embargo, al hablar de la autoridad bautismal, cuando Él dice, a mí me envió Dios, dices, ah, carambas, entonces ellos fueron bautizados con la autoridad de una persona, como si fuera él Juan el Bautista, pero la Biblia dice que nomás hay un Juan el Bautista.
Entonces, allí fue donde empezamos tratando de encaminarles a la sana doctrina, les instruimos un poco, y cuando hablamos con la congregación y con el liderazgo, les decíamos, no queremos nosotros causarles ninguna complicación. Ustedes tienen que pensar y tienen que decidir qué es lo más correcto a la luz de la palabra de Dios. Y casi a modo de coro, gente muy sencilla, pero muy celosa de estar apegada a la Biblia, dijeron, es que no tenemos que pensarlo. Nos queremos bautizar en obediencia a Dios, porque queremos tener un bautismo bajo la autoridad de una iglesia. Así es que una iglesia organizada escrituralmente viene y les administra el bautismo a esta congregación, ¿sí? Ahora, más adelante, cuando veamos este estudio, el maestro nos va a enseñar al respecto, a quien le toque dar la clase, si fueron 2 veces bautizados o una vez bautizados. Pero en realidad, el punto es que bíblicamente nada más hay un bautismo válido. Y es un bautismo que se administra con una autoridad válida, que es la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Una iglesia del Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo, victorioso, porque Él murió, fue sepultado y resucitó, y antes de ir a la gloria, está con su congregación, con su iglesia, les da esta gran comisión. Entonces el Señor glorioso, victorioso, a punto de partir, son, por decirlo de alguna manera, sus últimas palabras en la tierra a la iglesia. Y les dice, entonces, hagan discípulos, que traduciríamos como evangelizar. Evangelizar. Y luego dice, bautizándolos y enseñándoles, que traduciríamos como edificar. ¿Se acuerdan? Estoy tratando de recordar los elementos base de las 4E que hemos tratado de que todos los cristianos de veras podamos recordar, ¿verdad? Evangelizar, hacer discípulos, predica el evangelio, edificar, dice, bautizándolos y enseñándoles, ¿verdad? Y finalmente hablamos de exaltar. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, ¿sí? Y obviamente con base en la palabra, escrituralmente. Así es de que el Señor le dio la autoridad a la iglesia, a su iglesia, para que cumpliera la gran comisión. Ahora déjenme les hago esta pregunta. ¿Qué habría pasado? ¿Qué creen que habría pasado si el Señor Jesucristo le da la gran comisión a un grupo de personas, a Pedro, a Jacobo y a Juan? Pedro, Jacobo y Juan, ustedes 3 cumplan la gran comisión, pero la iglesia todavía no existe. ¿Qué habría pasado con la gran comisión cuando Pedro, Jacobo y Juan se mueren? ¿Qué se les ocurre? Al morir termina ahí el... Pues se acaba, ¿sí? Si tú, Héctor, me das una encomienda a mí, oye, Edgar, te encargo esto, me lo encargas a mí, y yo me muero, pues se acabó el encargado, ¿verdad? Al morirme yo se acaba el encargo. Pero precisamente como el Señor instituyó su iglesia, la gran comisión fue dada a la iglesia y la gran comisión sigue viva el día de hoy, dada a una iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es tan importante, esto es tan valioso. Nosotros actuamos con base en la autoridad de la iglesia que el Señor Jesucristo dio, ¿verdad? Es muy, muy importante. Vamos a pasar ahora, avanzando en el estudio, hemos visto un poco de la autoridad de la iglesia, vamos a pasar al gobierno de la iglesia. Pero yo quiero recordar un punto más que tiene que ver con la autoridad de la iglesia. Más adelante lo vamos a ver, vamos a hacer una mención, pero nosotros vemos que con la autoridad de la iglesia se administran entonces las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Pero yo quiero pedir que por favor alguien busque Mateo capítulo 18, versículo 15. Ese es un tema que amerita un estudio mucho más profundo y más extenso, pero si puedes tú leer Mateo 18, 15 y hasta el 18 más o menos, Héctor, por favor, y vamos a poner atención aquí las damas presentes para que nos digan qué otra autoridad tiene la iglesia, para qué otra razón o función tiene autoridad la iglesia, ¿sí? Héctor, ¿quieres leer, por favor? Sí, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esa es una instrucción muy fuerte, de las cosas más difíciles,
más controversiales y a veces más mal entendidas y más mal aplicadas en las iglesias. No queremos entrarle a ese tema. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál será el tema, Amanda, de ese pasaje? Disciplina bíblica. ¿Fuerte? Disciplina bíblica. Disciplina bíblica, ¿verdad? La disciplina bíblica. Entonces la pregunta, Diana, tal vez es obvio, pero a mí me gustaría escucharte. ¿Quién tiene la autoridad para aplicar la disciplina bíblica? La iglesia. La iglesia. Eso es muy importante que todos lo entendamos. Hay historias que nos han contado, como dicen por ahí, no vamos a decir nombres, pero a veces sesiones de negocios, cuando entendemos que la Biblia le da a la iglesia gobierno congregacional, y entonces hay un miembro que se pone a contrapuntear fuerte con el pastor que está moderando la sesión, y le dice, o se apacigua o lo disciplino. Y el miembro sigue intenso, contrapunteando al pastor, van 2. Y el miembro sigue intenso y dice, van 3, queda disciplinado. Eso no es autoridad de la iglesia, eso es, vamos a decir así, la desesperación de un ser humano, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta que estemos llevando un asunto y alguien nos esté ahí contrapunteando. Pero eso no sería disciplina eclesiástica. No se trata de eso, la disciplina bíblica. Sin embargo, dentro de la autoridad de la iglesia, que es lo que yo quisiera que destaquemos, es que Dios le dio autoridad a la iglesia para administrar la disciplina. Y ese es todo un tema. Y yo quisiera que recordemos cuáles serán los propósitos de la disciplina bíblica. Estamos hablando de la autoridad de la iglesia. Y la iglesia entonces administra el bautismo. La iglesia entonces administra la cena del Señor. Pero ¿para qué será la disciplina? ¿Para qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Para que el hermano vaya al camino, ¿no? Regrese al camino. Ok, para que la persona que está actuando, tal vez por ignorancia, o tal vez por humanidad, por carnalidad, por terquedad, fuera de los caminos de Dios, no sea solapada. Pero yo quisiera que recordemos 3 palabras: amor, perdón y restauración. ¿Sí? Amor, perdón y restauración. ¿Por qué? Porque dice el pasaje que leíste, Héctor, si tu hermano peca contra ti, dice, ve, repréndele estando tú y él solos. Yo sé que esto no viene en el contenido de la lección, pero es muy importante porque estamos hablando de la autoridad de la iglesia. Entonces resulta que yo te ofendo a ti, Héctor, en este ejemplo. El mandato está en tu cancha. Tú tienes que venir y reclamarme estando tú y yo solos. Pero luego dice el objetivo. Dice, si te oyere. ¿Qué dice si te oyere? Has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. No dice, le has ganado a tu hermano. Entonces, cuando yo voy a arreglar cuentas con un hermano que me ofendió, es para reconciliarme con él. Es para reconciliarme con él. Y ese debería ser el primer paso, entre 2, ¿verdad? Dice, si no te oyere, ¿qué haces? Pues le doy 2 o 3 catorrazos. No dice eso, ¿verdad? Si no te oyere, trae 2 o 3 testigos, ¿verdad? Para que ellos, como hermanos en la fe, vean el asunto y traten de persuadir, en este caso a mí que no quiero entender. Pero dice, si no los oyere a ellos, entonces llévalo a la iglesia. Y allí está el punto clave. Se le reconoce a la iglesia la autoridad para inclusive administrar disciplina. A un grado fuerte, porque dice, y si no oye la iglesia, si la persona sigue obstinada, empecinada en su cerrazón de no actuar conforme a la palabra de Dios, entonces dice, tenle por gentil y publicano. Son palabras muy fuertes, muy fuertes. Es decir, considéralo como si no fuera un miembro de la iglesia. Nosotros no creemos que la Biblia enseñe la expulsión eclesiástica. Nadie se puede desbautizar, nadie puede llegar a ser salvado. Si ya eres salvo siempre, ¿verdad? Pero sí creemos en la autoridad de la iglesia para administrar disciplina, como mencionamos, para amor, perdón y restauración. Pero yo quisiera pedirles que vayamos al objetivo, a nuestro versículo clave de la lección más bien. El versículo clave, porque ahí vemos un propósito muy interesante en una palabra. El pastor Isaías nos habló del artículo de fe que tiene que ver con esto. No se los quiero decir, pero una palabra, voy a leer el pasaje y a ver si ustedes me ayudan a encontrar un propósito de la disciplina bíblica que se administra bajo la autoridad de la iglesia. ¿Sí? Hablamos del bautismo,
hablamos de la cena del Señor, hablamos de la disciplina bíblica. Fíjense cómo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el punto de referencia tremendo, ¿verdad? Práctico. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué la iglesia debe administrar disciplina? ¿Para qué? Para que la iglesia se mantenga como creen. Sin mancha, santa. Para Santidad. Esa es la palabra, Diana. Qué bueno que la encontraste y nos la comentas. Para tratar de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque si en una iglesia cada quien hace lo que le da la gana y dices, no le voy a decir nada al hermano porque se va a ofender. Y entonces empezamos a solapar prácticas pecaminosas que a todas luces están en contra de la palabra de Dios, pues eso ya no va a ser una iglesia del Señor. Eso se va a convertir en algo extraño y que no va a ser para la gloria de Dios. Claro, todos somos pecadores. Y no se trata de que andemos como policías vigilándonos unos a otros, pero sí cuidándonos unos a otros. Y por eso el punto de partida es uno a uno. Oye, tú ves que tu hermano anda caminando desviado, pues tú vas y te le acercas en privado. Oye, hermano, ¿sabes qué? Esto a mí me duele, porque estás ofendiendo a Dios y me ofendes a mí. Es todo un tema la disciplina, pero vamos a dejarlo por allí de momento y vamos a ir ahora entonces al gobierno de la iglesia. Hemos hablado ya del origen, de la naturaleza, de la definición, pero vamos a ver el gobierno de la iglesia. ¿Quiere alguien leer la pregunta número 7, por favor? Sí, yo la leo. Dice, identifique en qué sentido la iglesia es una teocracia, es decir, una congregación local gobernada por Dios. Muy bien. ¿En qué sentido la iglesia es una teocracia? El gobierno o la autoridad de Dios. Es decir, una congregación local gobernada por Dios. Y tenemos ahí 4 respuestas sugeridas, ¿verdad? 4 respuestas sugeridas. ¿Qué les parece si vamos mencionando una cada quien? Empezamos con Héctor y vamos viendo el pasaje. ¿Les parece? Sí. El inciso es, Él es el edificador. Okay. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, ese pasaje es muy, muy interesante. Dice, sobre esta roca, hago una pregunta y el que la quiera contestar, edificaré. Pasado, presente o futuro. Edificaré. ¿Estamos hablando? Futuro, ¿verdad? Es obvio que es futuro. Entonces ese pasaje lo utilizan los que quieren defender la postura de que la iglesia se fundó en el Pentecostés. Porque dice, edificaré, ¿verdad? Y sí, el verbo original correctamente está en futuro, pero el punto clave que nosotros defendemos es que uno edifica sobre lo fundado, ¿verdad? Entonces el Señor fundó la iglesia y entonces le dice a Pedro, sobre esto que tú estás diciendo la voy a edificar. Y luego Pablo inclusive habla a Corintios y le dice, sobreedifique, cada uno vea cómo sobreedifica. Pero nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el edificador de la iglesia. En segundo lugar, ¿alguien me ayuda, chicas? Sí, dice que Él es la cabeza. Ok. Y eso viene en Efesios 1, 22 y 23. Que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, eso nos queda muy claro, ¿verdad? La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. De eso nos habla la carta a los Efesios y también a Colosenses nos habla de eso. Sin embargo, hay algo que yo quisiera mencionar aquí, que en algunas personas a veces causa controversia. Con base en lo que enseña la Biblia, me queda claro, no hay lugar a duda que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y no hay ninguna discusión. Si tú basas la Biblia, el Señor Jesucristo es la cabeza. Sin embargo, algo interesante y controversial es los roles que nos toca jugar como seres humanos dentro del cuerpo. Y yo quisiera pedirle, si alguien tiene 1 Corintios 12,
Vamos a leer algo que es un poquito más profundo, versículo 18 y hasta el 21. Héctor, ¿lo tienes? Sí, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo está haciendo una analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia formado por los miembros. Pero yo quiero pedirte un favor, Héctor, lee otra vez el versículo 21 y yo quiero preguntarle a Diana o a Amanda que me ayuden a decirme esa cabeza que menciona el verso 21, ¿quién es o quién no es? Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué piensan de esa cabeza que se menciona ahí en el verso 21? ¿Será el Señor Jesucristo, Diana? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de Cristo, Ajá. pero Él, o sea, si nosotros no queremos hacerlo, no pasa nada. Uh-huh. Nosotros, pasamos a segundo término, ¿no? Señor Jesucristo es Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Pero hablando de una congregación local, Amanda, ¿cuál sería la enseñanza que tú encuentras para tu vida con respecto a los roles del cuerpo? Pues ahí en sí yo creo que está hablando de la organización de la iglesia como tal. Y en la organización de la iglesia, pues un líder no es líder si no tiene quien lo siga, y Okay. un seguidor no es seguidor si no tiene líder. Okay. Entonces es una correlación ahí de que ambos necesitamos, tanto la cabeza necesita de los pies, de las manos, de los ojos, como los pies, las manos, los ojos de la cabeza. Uh-huh. Y pues en este caso nosotros creemos que la cabeza son los pastores y pues la autoridad en la iglesia, pues los que llevan. O sea, la persona dentro del cuerpo local que ejerce el rol de liderazgo, ¿sí? Y no estamos diciendo ninguna cosa antibíblica, ni mucho menos. De hecho, la Biblia hace un llamado en distintos pasajes a obedecer a los pastores. Dice, y sujetaos a ellos. Obviamente, no es una obediencia ciega ni enajenada. Nuestra máxima autoridad siempre es Dios, a través de la Biblia. Pero hay oficiales en la iglesia, lo vamos a ver también con más detalle más adelante, hay oficiales en la iglesia que ejercen ese liderazgo. Entonces hacen el rol de cabeza. Pero por ejemplo, imaginen ustedes que en la iglesia hay un proyecto de construcción, ¿sí? Y el pastor de la iglesia no sabe absolutamente nada de construcción. Tenemos un gobierno congregacional. Entonces ese gobierno congregacional nombra, ¿qué haría nuestra iglesia para manejar un proyecto de construcción? ¿Qué hacemos normalmente, Héctor? ¿Qué se nombra? Se nombra un comité. Se nombra un comité. De personal calificado, preparado, dispuesto para analizar el proyecto en sí y hacer una recomendación a la iglesia para... Entonces se reconoce la autoridad de la iglesia, se nombra un comité y dentro de ese comité, pues tal vez el que tiene más experiencia, más preparación, más antigüedad, más conocimiento del tema, pues ejerce cierto liderazgo. Y para ese proyecto en particular ejerce el rol de cabeza, de líder. A veces como que nos alarmamos con la palabra cabeza, pero es el que dentro del cuerpo está ejerciendo el liderazgo. Vamos a avanzar entonces. Decimos, tú dijiste, Héctor, que es el edificador. Amanda, nos dijiste que el Señor Jesucristo es la cabeza, hablando del gobierno. Y ya hicimos este paréntesis amplio que espero sea claro y valioso. Si tienen alguna duda, bueno, háganosla llegar por escrito y tratamos de atenderla en otra ocasión. En tercer lugar, con respecto al gobierno de la iglesia, ¿qué nos dice la lección respecto al Señor Jesús? Uh-huh. Él es el comprador. Él es el comprador. Qué interesante palabra, ¿verdad? Él es el comprador. ¿Y qué texto nos da de base, Diana? Ok, Hechos 20:28 que dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, fíjense cómo ese pasaje nos confirma el versículo clave, ¿verdad? El versículo clave de nuestra lección. Allí dice que Él ganó por su sangre. Él la compró con su sangre.
Y en el versículo clave, ¿cómo diría Diana que liga con eso? Al principio, maridos, Amad a vuestras mujeres. se entregó a sí mismo por ella. Te cambió la voz, Diana. Muy bien, muy bien. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Entonces, Él compró a la iglesia con su sangre, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora el último punto de esta respuesta sugerida. El Señor es edificador, el Señor es cabeza, el Señor es comprador. ¿Quién nos ayuda con la número 4? ¿Él es qué? Él está en medio de la iglesia. Él está en medio de la iglesia. Me encanta ese pasaje de Sofonías 3:17 que cantamos, ¿se acuerdan? Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. ¿Y el texto base, Héctor, lo tiene? Sí, es Apocalipsis 1, 12 y 13. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Muy bien. Estamos hablando ahí de figuras simbólicas, proféticas, a veces difíciles de entender, pero luego la misma Biblia se explica, y esos 7 candeleros representan a las 7 iglesias en Asia. Pero dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Qué bendición saber que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros, mora en nosotros y por ende está en medio de sus iglesias, réplicas del cuerpo de Cristo. Claro, iglesias con defectos y virtudes, porque están formadas por humanos con defectos y virtudes, pero el Señor morando en medio de su iglesia. Qué tremendo es eso, el Todopoderoso. Claro, no lo podemos ver físicamente, pero de allí lo que tú decías, Héctor, del compromiso. O sea, nosotros estamos formando parte de una institución divina, de una institución eterna, de una institución diseñada por Dios para este momento histórico y que tiene un futuro inmejorable, como hemos dicho. Qué bendición ser parte de una iglesia del Nuevo Testamento. ¿Tienen algún comentario hasta aquí, algo que les venga a su mente en este momento? ¿O avanzamos? Pues nada más que sí, como dices tú, es muy impresionante esto y digo, más allá, cuando nosotros decidimos ser hijos de Dios, pues saber que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y a veces siento que se nos olvida, o al menos a mí me pasa mucho y últimamente lo he estado recordando, que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Entonces el Espíritu Santo que mora dentro de ti es Dios. O sea, no es como que menos Dios nada más porque está dentro de ti. No, es Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente y está dentro de nosotros. Claro. Entonces eso es, como dices tú, es muy impresionante y pues mucho consuelo, ¿no? Porque pues, tener al Dios todopoderoso dentro de mí es... A mí me parece que esos son pensamientos abrumadores. Cuando pensamos de esa manera, decir, Dios, el único Dios verdadero, en 3 personas, morando en nosotros, eso es algo que nos rebasa hasta nuestra comprensión, pero con base en la Biblia es una realidad. El mismo Dios que mora en sus iglesias. Vamos a avanzar a la pregunta número 8. ¿Me ayudas, Héctor, a leerla? Sí, dice, en el mundo religioso hay 4 formas básicas de gobierno. Inciso A, el sistema católico romano. Inciso B, el sistema episcopal. Inciso C, el sistema presbiteriano. Inciso D, el sistema congregacional. ¿Puede usted describir brevemente las características de cada uno de ellos? Muy bien, aquí hay algo muy, muy importante. Yo quisiera que nos quedara clara nuestra verdad escritural, porque es bueno conocer otros formatos. Pero ¿cuál es nuestra forma de gobierno? La hemos mencionado, pero ¿cuál será nuestra forma de gobierno como iglesia? ¿Dianita? Cristo en... Pero nuestra forma de gobierno como iglesia, ¿sí? ¿Quién toma las decisiones? La iglesia. La congregación. O sea, es gobierno congregacional. Eso es muy importante. Claro, las decisiones del día a día, de cambiar un foco que se fundió, de pagar los sueldos al personal, de tapar una fuga, ahora que se vinieron los aguaceros hace unos días, se le delegan a una persona responsable. Pero las decisiones que tienen que ver con la vida y el accionar de la iglesia en cuanto a las, toma decisiones mayores, vamos a decirlo así, pues la iglesia es la que se tiene que estar enterando y tiene que estar de alguna u otra manera tomando su lugar,
gobierno congregacional. Pero aquí se mencionan 4 formas de gobierno. Entonces vamos a ver cada una de ellas, ¿qué les parece? Si cada uno tomamos una de las respuestas. Hermano Héctor comentó el católico romano, el episcopal, el presbiteriano y el congregacional. Así es de que, Dianita, ¿qué te parece si nos hablas tantito del sistema católico romano? Con todo respeto a los grupos religiosos, ¿verdad? No estamos juzgando, pero son distintas maneras de gobernarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice del católico romano? El sistema católico romano, en ese sistema, la autoridad final descansa en un solo individuo, pues que viene siendo el Papa, ¿no? Ok, vean qué interesante, dice, en este sistema, la autoridad final descansa sobre un individuo. Qué tremenda responsabilidad, como diríamos, qué paquetón, que una persona ejerce toda la autoridad. Eso está interesante y complicado. ¿Quién sabe en la vida real qué tan exacto sea eso ya en la práctica? Si tal vez hay algunas personas detrás que estén colidereando, aconsejando, no lo sé. Pero el concepto es que hay un individuo que es la máxima autoridad. Y así hay a veces grupos religiosos que, por eso yo decía que no es lo mejor decir iglesia esta, iglesia al otro. La religión esta, la religión otra. Porque la iglesia del Nuevo Testamento es lo que estamos viendo que dice la Biblia. Y no tiene un ser humano como única autoridad. ¿Sí? Muy bien. Luego dice el otro forma de gobierno, el otro sistema, Amanda, es el sistema episcopal. En este sistema la autoridad final la constituye un colegio de obispos, en donde los superintendentes y pastores forman una especie de clero inferior. Ok, ¿a qué te suena eso de clero inferior? No sé. Te puede ayudar un poco lo que estamos viendo, ¿verdad? El gobierno. Entonces aquí la variante es que no es uno. A lo mejor son 8, 10, 12. En algunos grupos religiosos, como si fueran los apóstoles, son 12. Y lo que ellos dicen se hace. Sí. El problema es que si tienen ahí un Judas, imagínense ustedes, ¿a dónde vamos a parar? Aquí en el sistema episcopal, ¿cuál religión sería un ejemplo? La iglesia episcopal. Ahí, así se llama grupo religioso episcopal, es lo que yo sé, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los mormones, lo que se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en su máxima cúpula de liderazgo tienen un grupo así como 12 apóstoles, por decirlo de alguna manera. Si quieren estudiar más de esto, yo no soy experto, pero en el seminario tenemos un maestro que da grupos religiosos, le llamamos sectas, y estudia allí Testigos de Jehová, y va al comercial, Testigos de Jehová, Adventistas, Católicos Romanos y Mormones. También, y ahora también ha estado enseñando el Islam, ¿verdad? El Islam, ¿tú tomaste clase ya? Sí. Muy bien. Muy bien. Empezamos el 17 de agosto, si la memoria no me falla, y ahora vamos a transmitir en línea. Cierro el comercial. Muy bien, vamos al tercer grupo. Héctor, ¿nos ayudas? El sistema presbiteriano. Ok. En este sistema, la Asamblea General gobierna como la autoridad suprema. El sínodo gobierna un distrito grande de iglesias y es dueño de todo. Muy bien, se parece, fíjense, entonces yo dije ahorita inexacto, ¿verdad? No fue lo más correcto. El episcopal se parece al presbiteriano, ¿verdad? Pero aquí hagan de cuenta que hacen una repartición distrital en donde hay líderes por zonas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Dice, el sínodo gobierna un distrito grande de iglesias y es dueño de todo. ¡Wow! Eso está también, pues, diferente. Vamos a usar esa expresión para no juzgar. Y tenemos finalmente el sistema congregacional, que es el que nosotros creemos que es el bíblico para la iglesia, ¿sí? No quisiéramos decir absolutamente democrático, ¿verdad? Porque queremos pensar que la iglesia del Nuevo Testamento es teocrática, es decir, se maneja bajo la autoridad de Dios y teniendo la Biblia como regla de fe y práctica. Es decir, nosotros no podemos tener una sesión de negocios. Una iglesia del Nuevo Testamento no va a tener una sesión de negocios para decir, pues vamos a votar si la salvación se puede perder o no se puede perder. La mayoría de votos gana. De ninguna manera. No es por democracia. La doctrina, allí está la doctrina fundamental. Por eso estamos estudiando esto. Por eso tenemos una declaración de fe que nos distingue y nos identifica. Si alguien cree diferente, de repente
pues decimos que te vaya bien, pero ya no puedes seguir con nosotros si tú tienes una doctrina fundamental diferente, ¿sí? No nos vamos a pelear, no va a haber ningún problema, pero no podemos estar juntos siendo parte del mismo cuerpo si tú crees cosas diferentes, ¿verdad? ¿Qué dice ahí más en el sistema congregacional, Héctor? Este es el sistema de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cada miembro de la iglesia es un sacerdote y es habitado por el Espíritu Santo. Dios gobierna a través del cuerpo entero. Fíjense qué interesante lo que dice la segunda parte de esa declaración del sistema congregacional. Cada miembro de la iglesia es un sacerdote. Entonces la hermana Diana sería una sacerdotisa. Imagínense usted, nada más. Se oye muy así, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero no es para jactarnos. Allá dice Pedro, pueblo adquirido por Dios, si la memoria no me falla, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, tenemos un propósito como iglesia, y por eso lo recordamos. A ver si Amanda ahora sí no me queda mal. Es evangelizar, enseñar, edificar, exaltar escrituralmente. Le vamos a hacer a Amanda que escriba una plana de las 4E a mano para que no se le olvide. Evangelizar, edificar, exaltar escrituralmente. Nuestra base es la palabra, ¿verdad? Y es una manera, en 4 palabras, de decir la gran comisión, ¿sí? Para que la podamos recordar y podamos filtrar nuestro ser y nuestro hacer, ¿verdad? Entonces dice, cada miembro de la iglesia es un sacerdote. Si usted que me escucha es un creyente redimido por Cristo y es bautizado escrituralmente, entonces usted es un sacerdote. O una mujer sería una sacerdotisa, aunque no usamos esa palabra. Todos iguales, no hay jerarquías, ¿sí? Hay puestos de responsabilidad, hay oficiales, pero no hay jerarquía, ¿sí? Nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Vamos a ver si llegamos a la pregunta número 9. Creo que nos queda un poquito de tiempo. Y Diana, ¿nos ayudas por favor a leerla? Ok. ¿En qué evento se manifiesta la autoridad de la iglesia local en el Nuevo Testamento? Esta pregunta está muy interesante porque vamos a la práctica, a ver si nos da tiempo, y de nuevo tenemos 4 respuestas sugeridas, entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Vean ustedes en qué evento se manifiesta la autoridad. Que tenemos una autoridad dada por Dios a la iglesia, ¿verdad? Señor Jesucristo empoderó, vamos a decir así, a la iglesia, ¿sí? Le dio la autoridad. ¿De qué manera se manifiesta? Esto es muy valioso para la vida de cada iglesia local, muy valioso. En primer lugar, Héctor, ¿qué nos dice la respuesta? Dice, elegían sus propios oficiales. Ok. Y nos da por ahí 2 versículos. Ok. Primero es Hechos 1:26. Dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, ese pasaje lo mencionamos, ¿se acuerdan la clase pasada? Que es el nombramiento del sustituto de Judas. Entonces Pedro se levanta, siendo uno de los líderes de la iglesia, presenta la necesidad, definen el perfil de los candidatos, identifican a 2 que habían estado junto con ellos desde el bautismo de Jesús hasta el día que fue recibido arriba. Es decir, presencia, consistencia, continuidad, aplicación práctica. A veces llega alguien nuevo a una congregación y no es malo que sea nuevo, pero llega nuevo y luego hay un hueco, una oportunidad de servir y lo acomodas ahí. A ver, espérame, no te aceleres. No se trata de llenar huecos en las estructuras organizacionales por llenar. Tienes que buscar la persona idónea. Y entonces a veces es mejor dejar el hueco que poner a alguien que por su inmadurez, por su novedad, pues a lo mejor se va a agobiar, se va a abrumar, se va a emproblemar. Y no se trata de eso, tenemos que cuidarnos unos a otros. Y a veces negarle un privilegio de un puesto oficial a una persona es protegerla. Aunque no lo entienda así a veces la persona, ¿verdad? Entonces eligieron sus oficiales. El otro pasaje también está muy interesante. No sé si alguien lo tiene. Hechos 6, 1 al 3. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
¿Qué les parece si dejamos ese texto para nuestra próxima sesión? Está muy, muy interesante y les invitamos para que nos acompañen el próximo domingo. No quisiera ahora entrar en materia porque nos vamos a quedar cortos de tiempo. Les damos muchas gracias por su atención. Debemos concluir ahora y les invitamos para que a las 11, primeramente Dios, estemos en nuestro culto de adoración. Héctor, Amanda, Diana, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y esperamos haber sido de bendición. Vamos a tener una brevísima oración. Padre, te damos gracias por este tiempo de estudio. Rogamos que lo uses para tu gloria y para nuestra bendición. Estamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.